Gracias. Nuevamente, mis amados, que ese Dios maravilloso les continúe, ¿qué? Bendiciendo. Les continúe bendiciendo grandemente, poderosamente. Mis amados, si leíamos en el profeta que era sacerdote, escriba, Esdras, y hemos compartido sobre la restauración, reedificación, de que la obra de Dios puede ser detenida, pero no destruida. Que lo que Dios hace no lo deja a medias. Él lo termina, Él lo concluye. Porque Él no se comprometió, no con el hombre solamente, sino con Él mismo. Y Él no cambia, Él es eterno. Qué garantía maravillosa tenemos. Y mis amados, el título de la disertación es Refinanciación de la obra del templo. ¿Sí? Y ya habíamos leído como les compartía, sobre edificar, reedificar, reanudar. ¿Sí? Y leíamos de que el rey Ciro dio recursos, dinero para financiar. Pero esos dineros y esos recursos, ¿se acaban o no se acaban? Sea que se gasten o se inviertan. Gastar es cuando usted utiliza el dinero de manera irresponsable en algo que realmente no va a ser útil ni es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de esta época en la cual los estudiantes, ¿no? ¿Qué necesitan los estudiantes? ¿Juguetes o qué? Libros, uniforme. Pero usted viene y le da juguetes. Lleve juguetes al colegio. ¿Qué va a pasar? Se lo recomienza el profesor y dice, no, bueno, el juguete es para descanso, pero no. Y el lápiz y el cuaderno, eso fue un gasto. Y si le agrega, innecesario. Pero eso es gasto. Pero invertir, y también va a decir los economistas, ¿no? Consumo inteligente. Pero no voy a entrar en esos temas. Pero sí, el dinero no se multiplica solo. Hay que saber invertir. No solamente gastar. A veces nos damos ciertos caprichitos, ¿no? ¿Sí? Que tenemos comida en la casa, pero como nos da hambrecita y pasamos por un asadero, cuando hay, ¿no? ¿Qué hacemos? Entramos. O vamos aquí a las empanadas, y comemos y tenemos comida. Pero cuando estamos poco de dinero, espere papito, espere mamita, espere hijo, que lleguemos ¿a dónde? A la casa. Porque no podemos gastar, porque es un gasto, porque tenemos en casa. Y por eso el pueblo de Judá y de Benjamín enfrentaron eso. Se reanudó la obra, qué maravilloso, otra vez vamos a continuar. Pero surgen las preguntas. Y la primera pregunta es si nos alcanzará para reanudar esa restauración. Si nos va a alcanzar, y todos en algún momento. Puede usted tener la cantidad abundante de recursos, pero así como tiene bastante recursos, así también le toca gastar. Y surge esa pregunta: ¿será si nos alcanzará los recursos para terminar? Todos hemos pasado por eso. ¿Sí nos alcanzará? La otra pregunta que surge es lo siguiente: es ¿de dónde vendrán más recursos? ¿De dónde vendrán? Si ya recibí humanamente, no en el texto, ya recibí el sueldo, y de pronto hice otro trabajito por ahí, pero ya está en el presupuesto, ya está invertido. Pero se presentó un daño, se presentó esta circunstancia. Surge, ¿de dónde vendrán más recursos? Y hay personas que llegan a tener 3 trabajos.
2 trabajos. ¿Sí? Y una vez el hermano Raúl hablaba sobre eso, que no solamente tenemos que tener un sueldo para pagar los compromisos, sino también para tener tiempo para recrearnos, para darnos gustos, pero otro dinerito para ahorrar. ¿Sí? Y hay una enseñanza que a su debido tiempo daremos de eso, a su debido tiempo. Sí, y sabemos que ayer, y voy rápido, ayer cuando cogí la colectiva, me quedé así, me están como descuadrando, ¿no? Ya subió los 200. Yo no lo había cogido porque llegué el viernes en la noche. Y así todo está bajando o subiendo. Pero menos el sueldo, ¿no? Pero vemos esa realidad. Pero Dios no está sujeto a esa economía. El Dios nuestro, que es el único y verdadero, no está limitado. Y más si hablamos de esa obra que eres tú, que eres tú, que eres tú, y que soy yo, y que es este lugar como edificio, pero no la iglesia, porque la iglesia es usted. Y más aún si tú eres hijo e hija de ¿quién? De Dios. De Dios. Él no te va a decir, ¡ay, no me alcanzó! No. ¿Será que se va a agotar el aire que te da y no te queda? No. La vida que te da. Amados, y esa es la segunda pregunta. Ahora, hay una tercera. ¿Se detendrá la obra nuevamente? En el caso del templo se detuvo por los enemigos, se detuvo. Acuérdense, la obra se puede detener, pero no destruir, porque no es su obra, no es mi obra, es la obra de Dios. Lo que Dios ha iniciado contigo, conmigo, Dios no va a permitir que se detenga. Él la va a llevar a cabo. Amén. Quieras tú o no quieras, si eres su hijo. Ahora, si no eres su hijo, no eres su hija, ahí sí no hay garantía. Yo no puedo responder por el hijo ajeno. Le puedo decir, vecino, tu niño se está saliendo. Pero si yo salgo y de pronto lo abrazo, ¿qué está haciendo mi hijo? Si yo lo agarro, ¿sí? Si eres hijo de Dios, lo que Él va a empezar, lo va a llevar a cabo. Entonces se detendrá la obra nuevamente. Son preguntas y así. Entonces, mis amados, sobre estas preguntas vamos a estar respondiéndolas en el capítulo 6 de Esdras, en la cual es Dios el que te da esa respuesta para el pueblo y para tu vida y para mi vida. Sobre ello, en donde Dios había preparado el camino para volver a comenzar. Dios había preparado el camino para volver a comenzar. Y lo vemos en los pasajes iniciales, en la cual nos dice el primer versículo del capítulo 6 de Esdras. Entonces el rey Darío dio, ¿qué? La orden. El rey de Persia. Luego que la obra estaba siendo reanudada, él va a dar una orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Él va a dar una orden, ¿sí? Porque nuevamente, ¿sí? La obra estaba en peligro. Y mis amados, usted como hija e hijo de Dios, como hemos compartido, vamos a tener adversarios. Incluso nosotros mismos. Por eso Jesús va a decir, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero nuestra naturaleza, que todavía estamos aquí, va a querer que la complazcamos. Y dice la Biblia que el Señor va a utilizar a este tercer rey. Había utilizado a Ciro inicialmente, nos dice Isaías, el profeta Isaías. Y luego va a utilizar a Jerjes, pero también va a utilizar a Darío. Porque Dios tiene control sobre las autoridades, porque Él es el que permite esas autoridades. Nos dice Romanos capítulo 13, y son puestas por Dios. Y encontramos que Dios prepara el camino. Pero déjeme decirle que todavía esos exiliados necesitaban determinación. ¿Qué necesitaban, amados? Determinación. ¿Qué necesitaban? Determinación. Y usted dirá, pastor, pero no es decisión. Escuche,
Usted puede estar dispuesto a tomar una decisión, pero lo que va a hacer que usted tome esa decisión es la determinación. Determinación es decir, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Sí? Voy a hacer un juguete de las circunstancias. Hasta aquí voy a estar siempre con esa debilidad otra vez, otra vez, otra vez. Tropecé con la misma piedra, dice una canción. Y un poeta también dice eso, una poesía sobre eso. No, es lo que te va a llevar, esa fuerza que Dios te va a dar para decir hasta aquí. Y ellos les faltaba eso. Ya estaban construyendo, reanudando, pero todavía tenían esas 3 preguntas y otras más. Y eso llevaba a que esas preguntas, si no tenían respuesta, iban a desistir de descontinuar construyendo. La palabra de Dios me dice que cuando Jesús ya estaba esta última semana e iba a ir a Jerusalén, dice la palabra de Dios en Lucas, que reafirmó su rostro para ir a Jerusalén. Determinación. No hay ambigüedad. Ambigüedad quiere decir lo que mismo le dijo Dios a través de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si es Dios el que ha de seguirle. Pero si es Baal, sigue Baal. Pero no podemos estar claudicando en 2 pensamientos. Determinación. Y no quiero extenderme porque este es un tema maravilloso a nuestro corazón, no a nuestra mente. Esto no es para que usted memorice, es para que usted lo reciba y lo aplique. Porque Dios no quiere que nosotros estemos ahí indecisos. Si usted se arrodilló a orar y se metió en oración y en la palabra y se hizo ayuno, y el Señor te dijo, debes hacer esto, ¿por qué estás en 2 pensamientos? Si el Señor habló de que yo soy un pecador y ahora me he arrepentido y me llamó a predicar su palabra, ¿por qué voy a estar? Señor, ¿a quién vas a enviar? ¿A mí? Ay, Señor, mira esas personas, ¿cómo están? Háblales. Determinación. Y así estaban ellos, construyendo, pero su mente estaba todavía, ¿se acuerdan? Recordando cómo era el templo de Salomón. Recordando que los enemigos habían detenido la obra y dicen, ¿será que se va a detener? ¿Alcanzarán los recursos? No, determinación. Ponerle a la decisión paticas. ¿Cuántos llevas orándole a Dios por tener una casa? Y ni siquiera has ido a una caja de compensación familiar para un subsidio, ni siquiera. Y ni siquiera has entrado a la página de la alcaldía para averiguar sobre los proyectos que esta tiene. ¿Cuántas veces has orado por ese trabajo y no haces ni siquiera la hoja de vida? ¿O tienes un familiar que te puede ayudar, o un vecino que te puede recomendar o que puede a la vez contratar? Y solamente nos limitamos, Dios te bendiga, ¿y cómo está? ¿Cuál es la respuesta? Bien. No, no es que vamos a decir cómo estaba mal aquí. A veces yo respondo así para entablar cuenta y predicarle a la persona. A veces me preguntan, ¿y cómo está, pastor? Mal. Ay, pastor, ¿y por qué? Porque nosotros los cristianos también pasamos por momentos difíciles, pero la diferencia es que Cristo está conmigo. Cuando tú estás en problema, Él está contigo. La respuesta es Él. Él puede estar contigo si tú le aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Amados, determinación. Y quiero avanzar rápido porque el tiempo corre. Y encontramos, mis amados, sobre esto, que este nuevo comienzo es un impulso. ¿Un qué? Impulso. Es como cuando usted va a saltar. Si yo estoy así, difícilmente puedo saltar. Debo doblar mis rodillas para impulso. Y a ellos les faltaba eso. Estaban laborando, pero estaban ahí moviendo, pero falta el impulso. El impulso.
¿El qué, mi amado? El impulso. El impulso. Ahora, vamos a la primera respuesta de la primera pregunta. Si nos alcanzará los recursos para terminar la obra. Escuche bien, mis amados. No solo se va a terminar, sino que se va a mantener. Se va a mantener. Se va a mantener. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar a ese rey Darío, ¿sí?, para confirmar el decreto anterior desde Ciro hasta el anterior a este. Confirmar. Y a la vez, escuche, él no solamente va a decir, sí, ya encontramos los documentos, dice el versículo 1, en este caso permítame para contextualizarlo en el pasaje, versículo 1, sino que desde el versículo 1, en este caso, nos dice, usted lo puede leer en su casa, versículo 1, hasta el 6, pero luego él va a hacer algo tremendo, porque el tema es la refinanciación, y refinanciar es nuevamente negociar la deuda o obtener los recursos nuevamente, obtener otro dinero, otros recursos para lograr terminar, refinanciar, ¿sí? Y vemos que no solamente este rey Darío va a dar la orden de que lo que dijo Ciro de reconstruir el templo y reconstruir a Jerusalén se lleve a cabo, y lo que habían dicho los otros reyes de Persia, sino que se va a meter la mano en el bolsillo. Va a aportar. Versículo 8, permítame leer. Versículo 8 dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados como puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Maravillosa respuesta. Va a alcanzar, ¿sí? Porque Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a mover corazones de personas que no tienen, ¿sí?, que no se congregan acá. Hoy traje uno de los diezmos de hermanos de iglesias de Bogotá que no se congregan acá, pero reciben los domingos de los devocionales y de los mensajes que usted y yo en la oración que hacemos los sábados. ¿Eso quién lo hace? Dios. ¿Sí? Dios. ¿Sí? Y no voy a decir nombre para que no tengan problemas con sus pastores allá. ¿Sí? Ellos aportan no al hombre, a la obra de Dios. Darío va a dar de su hacienda. Y sigue diciendo: y lo que fuere que necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por qué. ¿Sin qué? Sin obstáculo. No va a haber obstáculo, amado. Para que usted, en lo que Dios ha dispuesto en tu vida, en lo que tú has orado a Dios sobre eso, se lleve a cabo sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Esa respuesta maravillosa que Dios da, ¿sí? Dios no necesita que llegue la quincena, ni llegue el 30 y el 31 para bendecirte. El Señor me ha hablado, y cuando dice, el pastor está hablando, sí, el Espíritu Santo y la palabra. Él da provisiones inesperadas. Y más a ti como hijo, hija de Dios, como hijo e hija de Dios, amén.
Y encontramos, mis amados, sobre ello. Ahora bien, escuchen, por favor escuchen. Entonces este rey dio de su hacienda, de sus dineros, de los tributos. Ahora, a los que gobernaban de ese lado, créanme que eso no lo recibieron ellos también. Se disgustaron porque ellos dijeron, pero ¿cómo así? Ahora nos toca, ahora nosotros, porque acuérdense que lo que leíamos, que ellos estaban también obstaculizando. Y ahora les tocaba a ellos de lo que se le cobraba para el rey y de que ellos tomaban para ellos de manera arbitraria, ahora tenían que ahora dar para la construcción y reconstrucción del templo. Y va a haber personas que estaban enemistadas con usted, de la cual Dios va a mover para ayudarle, para darle respuesta. Amén. Amén. Y lo hemos visto en esta iglesia. Vecinos que han sido un poco indiferentes, hostiles a la iglesia, pero ahora Dios los está utilizando para bendecir su obra, para bendecir la obra de Él, que es su iglesia. Y mis amados, esta pregunta que si nos va a alcanzar es algo natural. Acuérdese lo que Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, en la cual dice Jesús a manera de pregunta: ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, qué hace? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre, esta iglesia, este cristiano comenzó a edificar y no pudo acabar en ninguna manera, porque usted está en la voluntad de Dios. Amén. Usted está en la voluntad de Dios. Usted está en la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos advierte sobre eso. Mire que nos habla aquí. ¿Qué hombre? No dice, ¿qué hombre busca a Dios? Señor, esto voy a hacer, esto. No, ahí dice, por él mismo. Por él mismo. No haga las cosas por usted mismo. Ni quiera forzar las cosas. Ni quiera ayudar a Dios. ¿Sí? Debemos hacer un presupuesto. Pero ese presupuesto es un borrador. Un borrador quiere decir que se puede cambiar. Pero si tú te diriges a Dios a través de su palabra, a través de la oración, y Él te va confirmando a través de muchas personas, pero también a través de lo que su palabra dice. Es como nosotros el domingo preguntamos: ¿será que voy a la iglesia? Señor, háblame, voy a la iglesia, ahí a servirte. ¡Claro! Ahora, hay situaciones de trabajo, hay situaciones que se nos presentan, pero usted, como parte del cuerpo de Cristo, usted debe estar congregándose. Eso no es cuando yo quiero, mañana sí, mañana no. No, mi mano no se quedó acostada, mi pie no se quedó acostado, vivimos, somos miembros. Y vemos, mis amados hermanos, que Jesús nos advierte sobre eso, que no podemos construir y reconstruir teniendo a Dios fuera del asunto. Y la obra es de Dios, no es suya. Hoy, y perdone que le diga eso, en este momento me puede dar un infarto y estar en la presencia, pero esta obra no se va a acabar, porque no es mía, es de Dios. Amén. Es de Dios. Amén. Sí, es de Dios. Pastor, ¿y su familia? ¿Quién me dio la familia? Yo no la escogí. Yo no escogí mi hijo, no escogí mi esposa. Él cuidará de ellos, como ha cuidado de mí. Entonces, mis amados, no podemos estar en esa incertidumbre. ¿Alcanzará? No, claro que sí, porque el Señor es el dueño de la obra. Y encontramos, mis amados, en la segunda pregunta: ¿de dónde vendrán esos recursos? Si me van a alcanzar, entonces ¿de dónde vendrán?
Y leíamos la respuesta que nos da la palabra de Dios de la misma fuente que vino cuando el primer templo se construyó. El primer templo se construyó. ¿Y cuál fue esa fuente? Dios. Dios nos dice en la palabra de Dios, escuche bien, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 17. Permítame leer rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 30, y esto es para tu vida, para la vida de la iglesia, para la vida nuestra. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 30. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, no suya ni mía, de Dios. Y el poder, no suyo ni mío, el poder de Dios, la gloria de Dios, la victoria de Dios y el honor de Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? De Dios. De Dios. Amén. Él es la fuente, no usted, no su trabajo. Él es el que te dio ese trabajo. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de dónde? ¿Del banco? No, de Dios. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza, no en mí. En Dios está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer ¿qué? Cosas chiquitas, grandes, pero también hace cosas chiquitas. Un grano de arena, y hace de ese grano de arena grandes montañas. Hace grandes cosas. Y el dar poder ¿a quiénes? A algunos, a todos. Y si tú eres su hijo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? A todos, a todos. Ahora pues Dios, nosotros alabamos, claro que sí, y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Humildad, hay una verdad de humildad, no es por usted, no es por mí. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es ¿de quién? Tuyo. De Tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta ¿qué? Abundancia. Dios nunca está en escasez. Dios nunca está corto. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano, ¿quién es? Esta obra está en las manos de Dios y todo es tuyo. Yo sé, escuche esa parte, una verdad, aquí hay varias verdades espirituales. Usted debe saber, como David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti. ¿De qué manera? Obligado. Dios no te va a obligar. Y ahí habla de un corazón recto. Si usted va a dar, como dice la palabra de Dios en Corintios, 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, si usted va a dar por necesidad, es que como necesito, Señor, entonces yo te doy para que tú me des. No, Dios no está obligado en darlo, porque Él es el dueño de todo. Y vemos que ahí habla de rectitud. Si usted no va a dar con un corazón recto, no lo haga, porque Dios no necesita. La obra de Dios sí necesita, pero si usted no da, tranquilo, tranquila. Dios no se va a arruinar, ni va a decir, voy a cerrar la iglesia que tengo en Colombia, o las iglesias que tengo. No, usted es el que se va a negar en ser bendecido, porque todo es de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. Tu vida pertenece a Él. Todo. Pero si va a dar usted no con un corazón de voluntad, con rectitud, como dice David, porque Dios escudriña
¿sí? Escudriña el por qué le sirves, el por qué le das. Hágalo con un corazón voluntario, voluntariamente, porque Dios puso en su corazón. Amén. Amén. Y mis amados, también encontramos sobre esto, esas verdades, en este pasaje que leímos. Primeramente, todo es de Dios y por tanto Él es exaltado. Dice el versículo 11 y 12. Otra verdad que encontramos en la lectura que acabé de hacer es que lo que damos es de Dios, no es suyo. Es de Dios, no es suyo. Y la tercera verdad es que usted debe dar con un corazón recto, un corazón voluntariamente ofrece a Dios. Dice espontáneamente, así como usted no piensa para espabilar. Voy a espabilar, vamos a pensar cómo se espabila. No, espontáneo. Para la obra suya, no, para la obra de Dios. Amén. Amén. Y por último, mis amados, la tercera pregunta es, ¿se detendrá la obra nuevamente? Y la respuesta es no se va a detener, ¿sí? No se va a detener, ¿sí? Y la respuesta la encontramos en los versículos 11 y 15, y con eso vamos a terminar. Del capítulo de Esdras, capítulo 6. Se volverá, ¿sí? Y eso lo preguntamos. ¿Me irá a alcanzar? El mes pasado no me alcanzó el sueldo. La otra vez tenía una casa y la perdí. Y ahora, ¿será que voy a perder esta también? La otra vez estuve enfermo con esto. ¿Ahora me volveré a enfermar? No. La respuesta. Dice versículo 11 y 15 del capítulo 6 de Esdras. ¿Cuál es esa garantía? Versículo 11 hasta el versículo 15. Permítame leer para usted, por favor. Y dice, también por mí, dice el rey Darío, que Dios utiliza, también por mí es dada, ¿qué? Orden. Que cualquiera que altere este decreto, se le arranque de un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir, ¿qué? La casa de Dios. Esa casa de Dios. La obra en usted, en usted, en usted y en mi vida, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea que cuando usted quiera, prontamente, como cuando se le está quemando la comida y huele que se está quemando, usted sigue ahí. No, corre enseguida a pagar prontamente. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron, ¿qué? Puntualmente, según el rey Darío había dado orden. Y los ancianos, los judíos, edificaban y ¿qué? Prosperaban, porque la voluntad de Dios estaba ahí, conforme a la profecía del profeta, ¿quién? Ageo. ¿Se acuerdan lo que vimos? Ageo. Y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues, ¿y qué pasó? Y terminaron. Terminaron, no se detuvo. Terminaron por orden del rey Darío y de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habitaban vestidos de la cautividad, hicieron la dedicación de esa casa. ¿De qué manera? Con gozo. Terminada. No se detuvo. Fue terminada. Y si en este momento la obra que Dios está haciendo en ti, en el proceso, algo lo está deteniendo, no se va a quedar ahí. Dios lo va a terminar.
Dios lo va a terminar. Lo que está haciendo en tu familia, lo que está haciendo en tu salud, lo que está haciendo en tus finanzas, Dios lo va a terminar. Dios lo va a terminar. Amén. 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 Vamos a Zacarías y vamos a leer a una sola voz. Profeta Zacarías, que ahí nos menciona a este profeta que Dios lo utilizó como ageo para hablarle al pueblo. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 9, a una sola voz, desde el versículo 6 al 9. Y llévese eso en su corazón y hágalo carne, vida en usted. Versículo 6 está después de Ageo. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 9, a una sola voz, mis amados. Amén. Amén. Dice así a una sola voz, al unísono. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con la que aclamaciones de gracia, gran gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Mis amados, ese fue un mensaje a través de Zacarías, y veíamos los mensajes a través de Ageo. Ageo capítulo 1 y capítulo 2, y en sí nos habla. Este mensaje es para usted. ¿Lo quiere recibir? Yo lo tengo recibido. Yo lo he creído. Amén. Incline su rostro ahí. Hable con Dios. ¿Qué necesita usted en este momento para Dios continuar ese proceso?